Si lo que dicen es cierto y no tenemos que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, no dejes para mañana escuchar Podcastinando. El podcast para quien tiene algo mejor que hacer que escuchar un podcast. Episodio 13. Otra despedida. Hola, soy Ernesto del Toro y te doy la bienvenida al episodio número 13 de Podcastinando, el episodio final de este proyecto. Y se me ocurrió realizar este último episodio a manera de despedida y platicándote de cómo fue que se me ocurrió iniciar con este podcast y también cómo fue posteriormente que se fueron dando las ideas, ¿no? Y cómo se desarrolló a lo largo de todo este año. Y bueno, vamos a comenzar. El 1 de enero de este año 2020 inicié con un proyecto para elaborar un nuevo trabajo, una nueva publicación con miras para publicarla en el 2021 y comencé con la escritura, ¿no? de este proyecto. Fui recabando las lecturas y empezando a anotar ideas y intentando saber cómo decir lo que quería decir, peleándome también con algunos conceptos y con algunas ideas también. Y me llegó el famoso bloqueo y pensaba yo cómo podía desbloquearme, porque sí era un bloqueo muy difícil, y la mejor manera de desbloquearlo fue creando este podcast, ¿no? Haciendo una especie de procrastinación más que de desbloqueo. Era como una resistencia a continuar con lo escrito. Pero bueno, la idea era despejar un poco las ideas, elaborarlas también de otra manera, a manera oral, no tanto escrita, sino de manera oral. Y así fue como surge esta idea del podcast. Yo sabía que el podcast no iba a ser eterno, que iba a durar mucho, que iba a tener cientos de episodios y decenas de temporadas, sino que era una especie de distractor, ¿no? Al momento de algún bloqueo de escribir, y también para trabajar un poco más en la oralidad, ¿no? En expresar las ideas, que también creo que es un buen ejercicio. Y la idea era hablar de cosas que me interesaran, o que creo que son interesantes y que son útiles de conocer, útiles de entender. Y esta idea de que fuera a manera de acróstico, es decir, que cada episodio empezara con una letra de la palabra podcastinando, fue también una manera de yo darle de delimitar cómo es que se iba a desarrollar el proyecto, ¿no? Desde el inicio yo quería que fueran los 13 episodios, acerca de 13 temas que considerara interesantes. Ahora lo complicado también fue elegir tema. Era también ahí una cuestión de decir, cuáles tengo ya ahí a la mano elaborados y que puedo explicarlos y puedo hablar de ellos y no sacármelos de la manga. También fue de repente una manera de luchar, y cuando no podía sacar un programa, un episodio, me iba a escribir, ¿no? Procrastinaba acerca de podcastinando y me ponía a escribir, que era la idea. Y durante estos episodios, creo que pudimos hablar de muchos temas importantes e interesantes,
como lo son, y voy a enumerarlos. Proceso creativo para escribir un poema, bueno, como lo hizo Poe. La legitimación de nuestro gusto, en el episodio de los Oscar. También las etapas de la discriminación y la funcionalidad del prejuicio. La enajenación del trabajo, y también vimos por qué se descansaba los domingos. También hicimos el análisis del concepto de feminismo y qué lo sostiene en la actualidad, y la recursividad de los hechos históricos. También en el episodio 6 recibimos audios de cómo estabas enfrentando la pandemia en abril, cuando empezábamos con esto del aislamiento social y la cuarentena. Y también el siguiente episodio fue acerca de qué nos esperaba cuando terminara el confinamiento obligatorio. También otro de los episodios que le siguió fue el de el dolor de morir en el pensamiento del otro en una ruptura amorosa, ¿no? Basándonos en los conceptos de Igor Caruso. También uno de mis episodios favoritos, las noticias e información como formas de entretenimiento. También la llamada cultura de la cancelación y cómo impide el avance de una sociedad. También de los últimos episodios, cómo es que el Estado representa ciertas creencias que tenemos muy arraigadas, aunque no nos demos cuenta. Y pues el episodio anterior de cómo escribir ensayos. Creo que fueron temas variados, importantes. Pudo ver algunos otros. De hecho, me quedé con algunas ideas ahí elaboradas en estos esquemas que hago, pero que no se llevaron a cabo, ¿no? Tal vez en un Podcastinando 2.0 pudieran salir, pero no lo creo. Y así fue como esta idea del podcast surgió. Una manera de destrabar algo que estaba trabado, y cuando se trababa el podcast, bueno, destrabar el podcast escribiendo, ¿no? Acerca de esta nueva publicación que te digo que va a salir en el 2021, que ya después estaré dando más detalles en mis redes. Y ahora, bueno, vamos te pedí algún audio en el que me contaras acerca de cómo era que escuchabas o dónde escuchabas el podcast. También si tenías algún episodio que te gustara o en particular. Y aquí están algunos, ¿no? Vamos a escucharlos. La primera participación fue un mensaje, un texto de una anónima, y lo voy a leer. Lo más interesante de Podcastinando fue poder conocer al protagonista de cada episodio, y es que cada capítulo, aunque se hablaba de ciertos temas específicos y no enlazados unos con otros, en realidad teníamos el tiempo de conocer su forma de percibir el mundo y analizarlo con detenimiento. Cada capítulo fue el preámbulo para conocer las actividades favoritas de Ernesto, como lo es escribir, sobre todo ensayos, ver películas, leer a Popper, a Foucault, a Caruso, a Zizek, a Poe, a Hegel, entre otros. Saber que desde la teoría se puede analizar lo cotidiano, como lo es la religión, la mercadotecnia, el aislamiento por la pandemia, la discriminación, los premios Oscar, el choque de ideologías y la verdad única, entre otras mil cosas. Considero que nos dejó muy claro que es en lo cotidiano donde se hacen las ciencias sociales. Gracias por esos minutos de ocio, entre comillas, que se convirtieron en cuestionamientos propios. Muy interesante, y gracias, anónima. Pues sí, era también parte de la idea, ¿no? De hacer algún tipo de proveer información que, bueno, pudiera resultar en algún tipo de cuestionamiento interno. Vamos con el siguiente audio. Hola, soy Mazde, y bueno, no he tenido un momento específico para leer o escuchar las entradas de En Esto del Todo,
Más bien cuando veo una publicación y descubro que los temas están interesantes, paso a leerlo o escucharlo. Del podcast me gustó el tema de la discriminación y el que recopila experiencias durante la cuarentena. Este último episodio creo que es importante porque ha dejado un registro que sería interesante escuchar ahora. Que el año termine y el COVID sigue. Seguro la perspectiva es diferente. Escuchamos a Mazday, también dándonos sus comentarios de cuándo y cómo escuchaba el programa. Bueno, lo escuchaba cada que no tenía un momento específico, sino bueno, cuando veía que había algo publicado. Sí, es interesante, sobre todo el tema de la discriminación. Había ahí una cuestión con la funcionalidad del prejuicio, que bueno, creo que sí, hay que cuestionarnos nuestros prejuicios, que a veces pensamos que no son prejuicios, pero sí lo son, ¿no? Y soportan estructuras de discriminación que a veces no nos damos cuenta. Y el episodio de que recopilaba experiencias también, sí, como comenta Mazday, es interesante escucharlo hoy, después de algunos meses, y ver cómo se desarrolló, ¿no? Y cómo fue cambiando la dinámica que íbamos creando con nosotros mismos y con los que nos rodeaban y con el ambiente que se estaba generando, ¿no? Creo que sí fue un buen ejercicio que sí capturó en ese momento lo que estaba ocurriendo. Y bueno, continuando con esta despedida, y también algo de lo que me inspiró, por decirlo de alguna manera, a crear este podcast, es el gusto por la radio. Soy de una generación que bueno, la radio era un elemento importante en nuestros hogares, que estaba ahí todo el tiempo, a todas horas acompañándonos, y era parte del sonido ambiental, a veces de la casa. Yo recuerdo mucho de tener una sensación especial cuando me acostaba y antes de dormir estaba la radio prendida, sobre todo en AM, que es donde hay más radio hablada, y escuchar a los locutores hablando en medio de la noche a un auditorio que pudiera o no estar escuchando, ¿no? Y al yo estar escuchando, sí era esta sensación de pensar que estaba hablando solo conmigo. Siempre fue una idea que tenía desde joven, desde pequeño y joven, acerca de los locutores que hablaban en la noche. Era esa idea que yo tenía, y bueno, me hizo tener, ya conforme fue pasando el tiempo, ciertos ídolos radiales, como los que puedo mencionar. Álvaro González de Mendoza. Recuerdo escucharlo a las 6 de la mañana, a oscuras, hablando él solo acerca de cualquier cantidad de temas muy interesantes, y que bueno, yo consideraba muy no sé, tener que tenía cierto ímpetu para todos los días, todo el tiempo estar hablando de cosas muy interesantes todos los días tan temprano, ¿no? Porque era en vivo. Y también Manuel Falcón, ¿no? También otro personaje que bueno, hablaba y también una maravillosa manera de explicar y conectar ciertos temas y etimologías a nuestra realidad actual. Creo que ese es el tipo de radio que bueno, a mí me inspiró a que si iba a hacer algo, bueno, haría este podcast, ¿no? Por supuesto no soy un locutor, y eso se nota, pero bueno, la ventaja de un podcast es que es como una síntesis de los que no son locutores y quieren hacer locución, ¿no? Es ahí una especie sintética de una nueva forma de comunicación,
creo que también da oportunidad a muchas personas de hablar de lo que les gusta y también, ¿por qué no?, de desarrollar ciertas habilidades. Y también mi idea, una de las ideas también principales era poder de alguna manera entablar una especie de conversación contigo. Era la idea de hablarte a ti, dirigirme, hablarte de tú, para tener esta sensación de cercanía, ¿no? De que te estaba hablando a ti, que tú estabas conmigo y yo contigo. A diferencia de, por ejemplo, algunos o la mayoría de las cosas que escribo, siempre intento o considero posicionarme en nosotros y hablar de nosotros y dirigirme a ustedes. Pero aquí yo quería hacer algo diferente y que creo que me funcionó. Al menos a mí me gustó esta sensación de que te estoy hablando a ti. Y así, era esta idea era sacarme esta tentación de hacer algo hablado, no como mis ídolos radiales, pero sí intentando aportar a mi manera algo similar a lo que ellos hicieron. Vamos a escuchar otros 2 audios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Díaz y vengo a hablar de mi experiencia como auditorio del podcast. En general, me ha gustado el ritmo, la duración y los temas del podcast y la sensación atmosférica de intimidad que generan las cortinillas y la modulación de la voz. Me gustaron varios episodios, pero en particular el primero que trataba sobre Edgar Allan Poe, porque en lo personal me parece súper interesante conocer los procesos de cualquier autor o creador al generar ideas y conceptos u objetos, etc. Y además de mi admiración por Poe, sus temáticas, simbolismos y su originalidad. Es casi como que un mago te muestre cómo se hace su truco de magia, que un autor muestre su proceso de propia voz. Saludos y felicidades por el podcast. Hola, ¿qué tal, Ernesto? Te saludo a ti y a todos tus escuchas del podcast y quiero compartirte que de mis capítulos favoritos es el de Poe. Me encantó la forma de cómo explicas el proceso que Edgar tuvo para escribir uno de sus poemas más exitosos, El Cuervo. También me encantó el de los Oscar, que entender que lo que a mí no me gusta tiene que ver conmigo y no con los demás. Y el de cómo escribir ensayos fue uno de mis favoritos, el que estarte escuchando me amplió el panorama de saber cómo es que tú escribes y desarrollas las ideas para darle forma a tus ensayos. Felicidades, me encantó y espero nuevamente escucharte. Bien, escuchamos a César Díaz y a Sandra hablándonos de sus episodios favoritos o los que más les gustaron, y ambos coinciden en el primer episodio de Poe, que también es ese ensayo y ese episodio también son de mis favoritos. Digo, qué mejor manera de iniciar este proyecto que hablando de algo que me apasiona y que me encanta, que es Edgar Allan Poe. Y sí, es importante conocer los procesos que llevaron a la creación de grandes obras, porque son las bases de mucha de la enseñanza de la poesía y de la narrativa que continúan todavía el día de hoy, ¿no? Esta manera de cómo lo hace Poe
por supuesto que es una base fundamental aún de la escritura. Hablaba también César acerca de la duración de los episodios, que creo que también fue una de las ideas iniciales, fue que los episodios fueran de una duración corta, a manera pues de plática, de cómo suelo yo platicar las cosas, y creo que también le dio fluidez dentro de muchas de las limitantes. Creo que dio fluidez a los temas, esto de que fuera corto y explicarlo, ¿no? Así de manera de plática, como yo suelo hacerlo. Sandra mencionaba también el episodio de los Oscar y de cómo nuestros gustos tienen que ver con nosotros y no con que el producto cultural que estamos viendo o disfrutando sea bueno o malo, sino es más bien una cuestión ahí muy, muy personal. Y mencionaba este episodio anterior de los ensayos, de cómo escribo yo los ensayos, que sí fue también una manera de hacer mi trabajo al estilo de Poe, ¿no? De decir cómo es que lo hago, porque bueno, creo que también los ensayos sobre todo son una herramienta muy, muy, muy útil, pero que no se usa mucho, o que si se usa de repente puede malinterpretarse o banalizarse en algún momento, ¿no? Esta cuestión de hacer algo, una creación ensayística, ¿no? Hay una obra ensayística, creo que también puede banalizarse, y creo que bueno, los pasos y los métodos que sigo son algo de alguna manera ortodoxos, pero que funcionan, ¿no? Digo, hay que verse apegarse a ciertas estructuras, y bueno, esa es la como yo lo hago. Y bueno, también continuando con la despedida, hay que quiero agradecerte a ti por haber escuchado cada uno de los episodios y haber mostrado tu interés y haber participado con tu audio, tanto en el anterior episodio que solicité audios como en agradecer, ¿no? Haber estado aquí, ser parte de este proyecto y haber dejado para la posteridad tu voz en un podcast que pudiera perderse en un mar de podcast, pero que ahí está, ¿no? Pudiera no existir este podcast y tu voz tampoco podría ser escuchada aquí, pero bueno, aquí estamos. Gracias también por la escucha. No hay mucha oportunidad en nuestra vida cotidiana de escuchar algo de esta naturaleza, de decir, voy a escuchar a un tipo hablar ahí de cosas que no sé de dónde la saca. Bueno, también es agradecerte el interés de la escucha, ¿no? Darte voz en este proyecto era muy, muy importante, porque finalmente era una especie de comunicación entre tú y yo, y pues quería que estuvieras también aquí presente con tu voz. No nada más yo hablar, sino que también tú estuvieras aquí presente de alguna manera. Vamos con otros 2 audios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Martín y yo me comunico desde la ciudad de Los Ángeles, California. Yo he sido seguidor de este proyecto desde que comenzó, y es muy difícil decidir o ponerle título de mi favorito a cualquier episodio, porque todos están muy interesantes y todos ofrecen características diferentes refiriéndome a la temática. Me gusta mucho la forma de explicar de el conductor Ernesto, porque es muy entendible, ¿verdad?
no grita, no nada de eso. Entonces es muy chido escucharlo. Y pues cualquier proyecto que venga, aquí estamos para apoyarlo. Un abrazo y suerte a todos. Hasta pronto. ¿Qué tal? Hola a todos los que escuchan en esto del todo. Mi nombre es Cintia Santana y escucho este podcast desde Guadalajara, Jalisco, México. En lo personal, 2 de mis episodios favoritos de este podcast han sido Sin Palabras y el primerito, que fue Po. Este último, ¿por qué? Pues porque me parece muy interesante cómo es que Po no solamente analizaba las palabras, sino las letras. O sea, era muy específico en eso. Y pues toda esa información obviamente lo supe pues gracias a Ernesto, ¿verdad? Y bueno, pues la opinión sobre el autor y demás, que yo pues nunca lo he leído, pero tengo como cierto interés sobre sus obras. Y pues bueno, fue un buen acercamiento, una buena introducción, ¿no? Y el de Sin Palabras, pues me gustó este ejercicio de, pues justamente como lo estamos haciendo ahorita, de mandar audios y dar su opinión sobre la situación de la pandemia cuando recién empezaba, ¿no? Cómo lo manejaban las personas dentro de su ámbito laboral, personal, etcétera. Entonces, pues me gustó mucho ese ejercicio y es interesante siempre conocer diferentes opiniones y experiencias de una misma situación que a todos nos afecta de algún modo, ¿no? Y pues sería todo. Muchas gracias en esto del todo por compartir pues tus conocimientos, tus aprendizajes. Está muy, muy chido y pues te mando los mayores de los éxitos. Te deseo más bien el mayor de los éxitos. Y pues un saludo a todos. Escuchamos a Cristian Martín, y bueno, comentaba ahí que no puede elegir un favorito porque todos le gustan, qué bueno. Y comentaba la forma de explicar acerca de que que explico y que no grito, ¿no? Y que es algo que abunda en muchos contenidos, sobre todo auditivos, ya sea algún podcast o en la radio, sobre todo en la radio comercial, en el FM, de estos locutores que te gritan todo el tiempo y hablan fuerte y te abruman, ¿no? Digo, son buenos comunicando porque pues para eso estudiaron, se dedican a eso, pero sí en ocasiones uno desea alejarse de los gritos y de esta velocidad, ¿no? Con la que te hablan y te quieren convencer de que lo que estás escuchando es de lo mejor. Y bueno, sí, los temas también, que como lo comenta Cristian, muy interesantes, pues también era la idea compartir ciertos temas que además de interesantes pudieran ser de cierta utilidad si se les da la revisión adecuada. Creo que sí pudieran ser útiles, que generen algún tipo de introspección y revisar ciertas conductas propias. Creo que sí esa era parte de la intención. Y pues, gracias por el apoyo, Cristian. También escuchamos a Cintia Santana. Cintia Santana tiene un podcast también muy, muy interesante y ya con muchos programas y muchas emisiones. El laberinto del pensamiento, si lo pueden buscar, se los recomiendo. Yo continuamente lo estoy escuchando. Ahorita están de vacaciones, pero bueno, hay un montón de emisiones muy, muy interesantes. Habla ella acerca de que, bueno, de sus favoritos pudiera ser el primero, de Poe,
que si bien no está familiarizada, le despertó cierto interés, ¿no? en este autor, y que bueno, creo que mi trabajo ahí estuvo hecho, ¿no? Esa era también una parte de intención, hablar de lo que me gusta y bueno, poder hacer que otros se interesen por algo, ¿no? En este caso por Edgar Allan Poe, que hay mucho de dónde encontrar sobre todo en internet puedes encontrar un montón de horas, ¿no? Y el de Sin Palabras también es un programa que creo que sí generó interés y gusto, sobre todo por esto que comentábamos desde el inicio con Masday, ¿no? Poder revisitarlo y descubrir cómo estábamos en esa época de abril, ¿no? En la que éramos noveles en esto de las pandemias y bueno, ahora ya somos todos unos expertos en lo que hay, de lo que viene pues aún no lo sabemos. Y también muchas gracias a Cintia Santana, una mujer filósofa que tiene también su podcast. Y continuando con esta despedida, parte de esta idea de continuar también, de continuar con esos 13 episodios del podcast, era además, como te lo comenté, de bueno, platicar contigo, ejercitar esta oralidad que también en ocasiones se tiene que ejercitar y no se ejercita mucho. Era mostrarme de alguna manera como soy, como platico, igual con mis ciertas limitantes al momento de crear o de hacer ciertas cosas, de expresarme o de hilar ideas. Digo, es una lucha constante con mis limitantes, como tú la tienes ahorita también con las tuyas, sobre todo en esta época en la que estamos a prueba acerca de cómo salir adelante en momentos difíciles. Ahí se presentan nuestras limitantes, incluso también si estás creando algo, ¿no? Hay limitantes que tenemos que vencer. Yo quería hacer algo que no había hecho antes, porque bueno, siempre es interesante hacer algo así y ofrecerte la oportunidad de escuchar y verme en YouTube y ver a alguien haciendo algo no de la manera más óptima, ¿no? Pero creo que es valioso porque en una época en la que todos son expertos de todo y todos saben de todo, y en la que ves a todos afirmando cosas, creo que mostrarse de alguna manera como se es, conecta más, creo, con las personas, porque bueno, ahí tenemos ciertas debilidades y ciertos puntos débiles que conectan, ¿no? Pueden conectar más que si te muestras como el que lo sabe todo, ¿no? Por supuesto es importante compartir lo que se sabe bien, se puede compartir, pero bueno, esta era mi idea también, ¿no? Me escuchas de pronto enredarme con las palabras o trabarme, tardan en salir, porque bueno, así es, no hay edición, o bueno, no hay mucha edición aquí en este podcast, porque era algo también que quería hacer, no porque editar sea difícil, es relativamente sencillo, pero esta idea de que me escucharas así como soy era parte también, ¿no? de este proyecto, que escucharas mis vicios al hablar, mis muletillas, unas que ya conocía que tenía y otras que no, que descubrí al escucharme en las emisiones, y que bueno, identifiqué, ¿no? Como puntos a mejorar de manera personal, ¿no? Y esto también, eso es muy importante, ¿no? La creación. Digo, muchos están ahorita con la, pero creo que con la pandemia nos quitó muchas cosas, muchas oportunidades, muchas interacciones, incluso nos quitó trabajos o redujo nuestros ingresos, pero creo que también nos dio a algunos nos dio un poco más de tiempo para poder crear cosas, ¿no? Así que si tú tienes la intención de crear algo, o tienes la capacidad también de crearlo, y sobre todo el interés,
creo que es importante que lo hagas, ¿no? Que tu capacidad y tu talento trabajen para ti y no solo para una empresa o un patrón, ¿no? Hay que desarrollar la habilidad que uno puede poseer y que identificas que tienes y que lo puedes hacer. Es importante hacerlo. Pero bueno, por supuesto crear tiene ciertas exigencias, ¿no? Digo, si bien todos somos únicos en nuestro modo, siempre hay una generalidad en la que a la que vamos a pertenecer. Y es desde ahí que se pueden hacer cosas ya sean desechables, que caduquen en una semana o en 2 días, o cosas que prevalezcan y sean atemporales. ¿Sí? Quiero decir, hay quien está constantemente creando videos o escritos acerca de cosas inmediatas, y creo que son valiosas como una especie de crónica, vaya, ¿no? Que bueno, ayuda de repente a revisitar ciertas cosas, y hay otras también que se están creando que pueden ser atemporales y que pueden ser valiosas en cualquier época, en cualquier tiempo. Y continuando con este tema, yo siempre he sido muy crítico de que se hable de lo que sea, ¿no? De que cualquiera puede hablar de lo que sea. Digo, por supuesto que se puede, pero siempre se agradece cuando quien habla sabe de lo que está hablando, de que no solo es su prejuicio y experiencia inmediata con la que intenta explicar el mundo, ¿no? Por supuesto hay temas que en lo individual ayudan a explicar cosas, ayuda a reconocernos y a conectar con otras personas, pero cuando pretendes explicar el mundo, creo que no se vale que sea desde el punto, que tú seas el punto de referencia, sino el nosotros, ¿no? Lo que nos conecta como personas, creo que es lo valioso. Yo espero, siempre que veo algo nuevo, espero encontrar personas inteligentes hablando de cosas que conocen, no solo porque vieron un video en YouTube o muchos videos en YouTube, porque hay mucha generalización en el sentido de que ellos critican a un sujeto unidimensional, ¿no? Es decir, que le adjudican al sujeto conductas contrarias, o que es conservador, o que es de izquierda, o que es feminista, o que apoya al machismo, y hoy abunda mucho eso. Si no eres lo uno, eres lo otro, ¿no? Y al mismo tiempo, de manera paradójica, se critica la contradicción. Digo, nadie queda fuera de sus críticas, ¿no? De estos creadores de cosas inmediatas. Está bien. Eso está bien si no fuera porque todo esto que hacen lo hacen para probar su punto o para legitimar su prejuicio. Digo, todas estas cosas que hacen y explican e investigan no es para cuestionarse a ellos, sino para afianzar el prejuicio de decir esto es lo que yo creo y esto está bien, ¿no? Por supuesto, todo aporta algo a nuestras vidas. Cualquier contenido, ahorita sobre todo audiovisual, aporta algo. Pero es hasta que se trata de... hay un límite, que es cuando se trata de denostar a alguien por ser como es, o se intenta negar o eliminar algún derecho, ¿no? Creo que eso es algo que es inadmisible, ya lo había comentado antes, y bueno, lo sigo comentando ahorita porque es parte de... va pegado a los nuevos contenidos que se crean, ¿no? Y que se comparten y se viralizan. Y se critica a unos o a otros, no por una cuestión, de social, sino por un prejuicio, ¿no? Lo que yo creo que cuando yo busco algo o veo algo, exijo de alguna manera, no sé si exista ya el término, una especie de inteligencia social, no en el sentido snob o peyorativo de decir busco cosas inteligentes, sino que me refiero a una inteligencia social, es decir, que puedas tú relacionar el mundo y cómo afecta a las personas que te rodean, ¿no? No solo a ti, sino a las personas que te rodean, sean personas que
sean afines a tus creencias o no, ¿no? Ya sean preferencias sexuales o creencias religiosas o creencias políticas o de algún otro movimiento, ¿no? Por supuesto hay tipos y chicas inteligentes haciendo cosas y que hay que poner atención a todos ellos. A los otros, a los que son criticones solo por criticar, son paja, ¿no? Son aburridos porque su provocación no quiere nada más que tener la razón. A eso me refiero, ¿no? Con estar atentos a lo que se consume. Estas personas quieren ser de alguna manera provocadoras, son hasta cierto punto aburridos por esto que te comento, ¿no? Y bueno, estas cosas que te comento son las cosas que yo creo, son las que intento hacer y las que busco también al momento de consumir algo, porque hay tantos contenidos en la red y en todas partes y que te llegan quieras o no, que bueno, hay que saber filtrar, ¿no? Digo, si quieres consumir lo que sea, pues está bien, pero creo que si hay alguna especie de interés en introspectiva de modificar ciertas creencias o te cuestionas algo propio, bueno, creo que hay mucho de donde puedes encontrar también, ¿no? No solo algo que legitime tus prejuicios, sino también que los cuestione. Y pues ya, creo que es todo. Nuevamente te agradezco por haber llegado hasta aquí. Fue un placer y un privilegio haber tenido tu atención y tu participación, porque bueno, así era lo que era la intención y creo que se cumplió. Gracias nuevamente y pues espero que este episodio te encuentre bien y que estas fechas decembrinas hayan sido benévolas contigo, con tu familia también. Y bueno, espero si regreso por estos lugares contar nuevamente con tu atención. Pero por lo pronto pues me despido, que estés muy bien. Muchas gracias por todo. Adiós. Lamento decirte esto, pero este episodio llegó a su final. Si quieres que sigamos interactuando, te invito a ingresar a enestodeltodo.wordpress.com, en donde podrás leer los ensayos que hay público, además de encontrar más episodios y algunos videos. Adiós. Este episodio fue grabado en diciembre de 2020.